Cordial saludo, mi nombre es Doraliana Velázquez Restrepo, estudiante de Psicología, perteneciente al grupo 63 de Ética. El día de hoy vamos a hablar sobre el consentimiento informado. El consentimiento informado es la expresión clara y voluntaria que tiene el usuario después de recibir la información detallada del psicólogo, es decir, que no solo es un documento, sino un acuerdo al que se llega entre el usuario y el profesional. Existen tres clases. El pleno. El consentimiento informado pleno se otorga por una persona mayor de 18 años que no tiene limitaciones cognitivas, es decir, que esta persona comprende la importancia de lo que le está permitiendo al psicólogo. Este consentimiento es muy amplio y no tiene restricciones siempre y cuando no se infrinjan los derechos de otros o de las leyes establecidas. El consentimiento informado asistido. De acuerdo con la Ley de Infancia y Adolescencia, se reconocen tres categorías de menores: los niños que son menores de 7 años, los menores de 14 años y los adolescentes que son personas mayores de 14 años pero menores de 18. Y aunque la ley establece que los menores deben ser representados por sus padres o por sus tutores legales para dar el consentimiento, legalmente también se reconoce el derecho constitucional de los adolescentes en la toma de decisiones. Es importante destacar que la validez del consentimiento informado dado por un menor depende del caso específico y puede requerir la asistencia de los padres. El consentimiento informado legal o sustituto. A menos que existan circunstancias especiales en las intervenciones que se realizan con menores de 12 años o con personas con discapacidad cognitiva, especialmente las declaradas interdictas, según la Ley 1098/2006, el consentimiento informado válido será el que otorguen los padres o el tutor legal. De esta manera, este consentimiento informado se refiere justamente a ese consentimiento dado por los padres en representación de sus hijos o que la ley considera como absolutamente incapaces de decidir a esos menores de 12 años. Elementos esenciales que le dan validez al consentimiento. La claridad de la información. La claridad de la información dada por el psicólogo es lo que garantiza la libertad del usuario a tomar o no sus servicios de manera libre y espontánea. Por otro lado, si la información no está clara, se le estaría violando al usuario su derecho fundamental a la información clara, oportuna y veraz. La libertad de consentir. Es la libertad para dar el consentimiento por parte del usuario, la cual está ligada a su capacidad de entender las consecuencias de dicha decisión, por lo que cualquier situación normal o anormal que no permita dicha comprensión deberá ser tenida en cuenta por el psicólogo. Patria potestad y representación legal de los hijos. La patria potestad está en cabeza de los dos padres. Por ello, son los dos padres quienes deben dar el consentimiento a nombre de sus hijos menores de edad. Desconocer el derecho de un padre en el ejercicio del consentimiento informado es atentatorio contra los derechos de dicho padre. En caso de que falte uno de ellos, la representación legal será ejercida por el otro. El consentimiento debe ser escrito. El consentimiento en la praxis del psicólogo se constituye, más que en una ciencia para el psicólogo, en un derecho al cual dispone el profesional en caso de que el consultante o su representante legal impongan una queja en contra del psicólogo por la falta del mismo. Si cualquiera de estos requisitos antes mencionados no se cumplen, el consentimiento informado pierde validez y podría dejar sin efecto la actuación del psicólogo. Excepciones a las reglas generales del consentimiento informado. Cada intervención del psicólogo es única y particular. Tratándose de menores de edad, la Corte Constitucional ha establecido algunas circunstancias en que el consentimiento válido será el que den los mismos menores de edad o el juez, no el de los padres. En el primer caso, solo será válido si el consentimiento del menor de edad está en juego su libre desarrollo de la personalidad o su proyecto de vida, como en situaciones de la interrupción voluntaria del embarazo producto de una violencia sexual, o en aquellas circunstancias de identidad o ambigüedad sexual. En el segundo caso,
cuando se trate de la esterilización de la mujer en condiciones de discapacidad cognitiva. Excepciones para obviar el consentimiento informado de uno de los padres o del acudiente debidamente autorizado. Si el consentimiento de los padres o con la negativa de estos se pone en peligro los derechos fundamentales del menor, lo que se ha de tener en cuenta es el consentimiento del menor dependiendo de su desarrollo cognitivo. El consentimiento de los padres no procede cuando se trata de decisiones que afecten la libertad y el libre desarrollo de su personalidad. En relación con el caso que hemos venido estudiando, entonces podríamos decir que, bueno, este caso radica más como en la revelación de un delito y de la confianza depositada al profesional para mantener una discreción. Este caso presenta un conflicto entre el deber de confidencialidad del terapeuta y la obligación ética y legal de denunciar un acto ilícito, el cual está afectando los derechos del menor. Si nos vamos a las decisiones médicas en cuanto al tratamiento del menor, podríamos decir que se le debe informar a los padres, ya que son los representantes legales, sobre las implicaciones éticas y legales de la situación revelada y así también las posibles acciones que el terapeuta pueda tomar en el marco del tratamiento. Para este caso, el consentimiento sustituto o legal sería más relevante, ya que los padres son los responsables legales del niño. Sin embargo, debido a la gravedad de lo revelado, el terapeuta podría estar obligado a informar a las autoridades, lo que podría modificar la dinámica del consentimiento y requerir la intervención de un tutor legal o de las instituciones correspondientes, todo con el fin de proteger los derechos del menor. También se puede tener en cuenta lo mencionado en la Corte Constitucional en la sentencia de unificación número 337 de 1999, que señala que los padres y tutores no pueden tomar a nombre de su hijo cualquier decisión médica que sea relativa al menor, dado que el menor tiene una libertad y una autonomía en desarrollo que tiene entonces protección constitucional. Esto quiere decir, si el menor está en la edad y en las condiciones cognitivas necesarias para dar el consentimiento informado, lo puede hacer según lo mencionado la Corte Constitucional.